en el túnel, o como vos quieras, ¿eh? Ahora empezó a grabarse. ¿Sí? ¿No viste ahora? Vale, sí, ahora empezó a grabarse. Ya, perfecto. Vale. Yo sugería, como echamos poco, presentarnos para saber que ya hay gente está de otros países, que no era habitual, ¿no? ¿Les parece? Sí, muy buena idea. Bueno, después dejamos presentarse a Miriam cuando ya vaya a hacer su conferencia. Yo soy Oriana Vinche Álvarez del TILAC, pertenezco al Centro Construccionista Social de Chile. ¿Quién más? ¿Qué sigue? Hola, yo soy Ángela María Estrada de Colombia. Trabajo en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Cultura Colaborativa, KIRA, y soy asociada al TAOS y miembro del TIAC, del Consejo Internacional del TAOS. Un gusto estar aquí con ustedes. Paola. Yo soy Paola Kohler, soy de Asunción, Paraguay, y también soy parte del TILAC, el Consejo Latinoamericano de España y Portugal del TAOS Instituto. Begoña. Y bueno, buenas tardes, un saludo desde Ecuador, soy Fabián Ramos, yo soy médico y soy director de una consultora especializada en organizaciones saludables. Perfecto, gracias. Gracias. Begoña. Hola, yo soy Begoña, soy española, estoy en Madrid y trabajo como coach y aplico el coaching apreciativo y la integración apreciativa y me ha formado Miriam Subirana. Félix. Félix. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Félix. Vivo en Colombia, soy venezolano y trabajo en desarrollo organizacional, desarrollo de liderazgo, y soy un consultor miembro de la red de IDEA. Tengo el honor de trabajar con Miriam también. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Somos nosotros. Catherine. ¿No me escuchas? Tienes que apagar. Yo soy Catherine. O sea, no es. Ok. Yo soy Catherine. Sí. ¿Me habló a mí? Sí, que di, continúa. Ok. Yo soy Catherine, estoy en Guadalajara, México. Soy fundadora y creadora de un instituto, se llama Core Ente, que es Corazón y Mente. Nos dedicamos 100% a crear programas para todos los sectores, comunidades, ejecutivos, escuelas, policías, basado en la tecnología y el sistema HeartMath. En HeartMath, el proceso más importante es la activación del sentimiento positivo, del aprecio y la gratitud. Entonces, pues nuestro interés es ampliar el uso de aprecio con lo que es indagación apreciativa. Gracias. No, Asociación Argentina, dice. ¿Quién está en la Asociación Argentina? No, tienes que quitar la rayita en tu micrófono. Abajo. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Disculpen que justo tuve una llamadita. La pregunta es... Que te presentes, quién eres y dónde estás. Bueno, soy de Argentina, Rosario, ciudad de Rosario. Bueno, Miriam ha estado varias veces en Argentina, así que nos hemos conocido. En realidad nos conocimos en Ecuador, pero bueno, también estuvimos juntas en Argentina. Y bueno, esperando a ver qué podemos... soy una ferviente seguidora de IDEA y de Miriam, así que bueno, esperando a ver qué nos va a regalar hoy, Miriam. Gracias a todos. Gracias. Yolanda, ¿y quién más viene de Venezuela? Y Elsie. Bueno, Yolanda y Elsie, somos consultoras, tenemos una... Bueno, correcto, yo soy Yolanda y trabajo junto con Elsie
y actualmente somos consultoras y tomamos también, bueno, nos formamos con Miriam y con Ann Radford. Hola, yo soy Elsie Manzanares, soy periodista y bueno, sí, formada, ya lo dijo Yoli, con Miriam, hice el curso de coaching apreciativo y de liderazgo apreciativo en Bogotá hace un año, hace año y medio. El año pasado estuvimos en IDEA haciendo el avanzado de indagación apreciativa. Estamos aplicando en este momento justamente la metodología en un proyecto inglés-danés aquí en Venezuela, trabajando los diálogos apreciativos con grupos de la sociedad civil y grupos de periodistas. Ya tuvimos la primera experiencia y fue realmente muy enriquecedora porque, bueno, todos ustedes sabrán cuál es la situación tan difícil que estamos viviendo en Venezuela, y juntar a empresarios, académicos, amas de casa, etcétera, un público bastante variado, representantes de la sociedad civil y de diferentes toldas políticas. Desde los diálogos apreciativos, de verdad que pudimos validar que el método es una maravilla porque la gente se conecta, sale súper contenta, y bueno, el reto lo tenemos el miércoles próximo con periodistas. Disculpen, para que no le quitemos mucho tiempo a Miriam, yo les pediría que a los demás solamente digan su nombre y de qué país viene o qué institución. Se lo agradezco. Loreto. Hola, soy Loreto Madrid, vengo de Santiago de Chile y mi empresa es Agrícola Los Molles, se dedica a la reforestación y producción de planta nativa. No me escuchan. Leticia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Leticia Rodríguez, Enfoque Niñez, Paraguay. Janet. Pon el micrófono, Janet. Ya, gracias. Hola, Gracias. mi nombre es Janet Samper, yo hago terapia de parejas, familias, soy docente universitaria y estoy en Bogotá, Colombia. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Adela, ¿me escuchas, Adela? Buenas tardes, soy Adela García, estoy en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, tengo un instituto de formación en terapia familiar y, bueno, y conversacional, llamémosle. Conduzco un grupo de los ICCP y, bueno, feliz de verla a Janet, que hace muchos años que no la veo. Y a otros amigos, pero es hace mucho que no la veo, que no se pongan celosos. Yolanda, que no se ve la foto. Sí, ya se presentó, son las de Venezuela. Ya, perfecto. Me falta ninguna, parece. Porque no sé qué representa el del TIR, el TAOS. Parece que el TAOS es el que nos convoca. Está grabando, Josep. No sé si está o no. Itzel, no sé si se ha presentado. Hola, no nos hemos presentado. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, bueno, aquí estamos, no te alcanzas a ver, no se alcanzan a ver. Hola. Estamos 3 personas acá, les saludamos desde Guadalajara, en México. Yo tuve la oportunidad de conocer a Miriam en el curso que dio hace 2 años acá de indagación apreciativa con Alfredo Chamarín. Y aquí estamos muy felices. Nosotros nos dedicamos a coaching ejecutivo, de vida, capacitación. Entonces estamos muy contentas de estar aquí el día de hoy. María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda Sánchez. Yo, bueno, me dedico a lo que es el coaching ejecutivo de vida. ¿Seguimos ahí? Sí. De imagen y fitness. Y bueno, pues es un gusto compartir con todos ustedes
este momento y escuchar experiencias y escucharte a ti, Miriam. Me encantan tus libros y bueno, pues es un gusto estar con ustedes hoy. Y Laura. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Laura Aguilar. Yo también me dedico a coaching ejecutivo de vida. Doy capacitación en programación neurolingüística y desarrollo humano. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Buen día a todos. Creo que nos falta solamente Liliana. Sí. Hola, Liliana. Hola, me llamo Liliana Caro, estoy en Los Ángeles. He hecho los cursos de indagación apreciativa con Miriam y me dedico a coaching ontológico y apreciativo. Bien, creo que estamos todos los que estamos. Entonces, en este momento les presento yo a Miriam Subirama, quien nos va a dar su conferencia. Ella es doctora por la Universidad de Barcelona en Bellas Artes, certificada en indagación apreciativa por la Casa Western Reserve University, profesora de indagación apreciativa y de mindfulness en varias universidades y escuelas de negocio en España y en otras universidades en otros países. Es practicante y formadora de meditación desde hace 35 años. Ha facilitado grupos de meditación en varios países. Un lugar en donde esta sienta que va a tener consecuencias graves y catastróficas. ¿Perdón, qué pasa? Las fobias se caracterizan por el aumento de la ansiedad y Pueden poner el micrófono en silencio para no escuchar otras conversaciones. Sí. Y por último, ella es miembro del Taos del Institute desde 2013 y ya ustedes varias lo conocen bastante, así que saben que ella es autora de varios libros. Bien, Miriam, una bienvenida, una acogida de este grupo y vamos a escuchar sabiduría. Bueno, muchísimas gracias y es un honor poder formar parte del TILAC y poder tener este espacio para compartir con todos sobre el tema del mindfulness relacional y la indagación apreciativa. Entonces, lo que voy a hacer es compartir unas diapositivas que he preparado sobre el tema. Entonces, quería comentar desde dónde les voy a estar hablando, desde dónde propongo esta conferencia. Desde la mirada del ser relacional, de Ken Gergen, desde el interser, del maestro Thich Nhat Hanh, que es uno de los que ha acuñado el término de mindfulness en Occidente, aunque él es de Vietnam, pero montó una comunidad en Francia. Desde las prácticas de grupos de meditación y mindfulness que vengo haciendo desde hace años, desde la práctica del Ubuntu de Sudáfrica, desde la indagación apreciativa de Cooper Ryder, la teoría U de Otto Scharmer, el mindfulness de Jon Kabat-Zinn y el mindfulness relacional, según mi experiencia, y según también las prácticas y las investigaciones de Donald McDown, que es uno de los miembros del Taos Institute que trabaja en mindfulness relacional. Entonces, para explicar un poco más estas bases desde las cuales voy a exponer la conferencia, el ser relacional de Gergen él lo contrapone al ser delimitado, que ahora explicaré un poquito más. El interser de Thich Nhat Hanh, para él la sangha, que significa la comunidad, significa las relaciones, son más importantes que el dharma. Él es budista, el dharma es como la práctica, la creencia y la vivencia budista. Entonces, él en ese sentido, y esto es algo que salió en una reunión que tuvimos de Taos Institute hace 2 semanas, y Papusa, que es una conocida por muchos de ustedes, miembro del TILAC, o bueno, que era la impulsora del TILAC y miembro del Taos, pues ella compartió esto, ¿no? Como este hecho de que para un maestro budista la relación sea más importante que la creencia,
Sangha y Dharma significa mucho más que simplemente relación y creencia, pero bueno, en esencia, ¿no? Entonces es como un puente hacia lo que veremos del mindfulness relacional. Luego yo he hecho muchas prácticas de grupos de meditación y mindfulness durante años en diferentes entornos, básicamente entornos educativos y entornos empresariales con la indagación apreciativa vinculada con el mindfulness. Es decir, yo no he utilizado el mindfulness relacional en la práctica clínica, pero voy a mencionar algunos estudios sobre la práctica relacional en la práctica clínica del mindfulness relacional. Luego, la práctica del Ubuntu, que viene de Sudáfrica y que nos dice en esencia yo soy porque nosotros somos. Es decir, esto ya es una práctica del ser relacional. Y luego la indagación apreciativa, que impulsó, creó David Cooper Ryder, con las bases básicamente del ser generativo, de la sabiduría colectiva, del principio socioconstruccionista, del principio narrativo, la importancia de la inclusión. Y de la teoría U, la escucha generativa, es decir, lo que emerge en el campo entre tú y el yo cuando estamos en relación. Estas son las bases sobre las cuales voy a exponer esta conferencia. Explico esto porque si alguien quizá esperaba que vaya a explicar más sobre lo que es el mindfulness según se ha conocido y se conoce en la mayoría de lugares, no voy a entrar mucho en detalle de eso, sino que me voy a centrar en el mindfulness relacional, pero sí que voy a explicar algunas bases del mindfulness como se conoce en la mayoría de gente, de lugares. Mi intención con esta conferencia es contrarrestar el dominio actual del discurso individualista, positivista del mindfulness, explorando las dimensiones relacionales que ocurren en las actividades de enseñar y aprender y compartir prácticas de entrelazar la indagación apreciativa y el mindfulness. El mindfulness conocido, que se denomina como intervenciones basadas en mindfulness, en inglés Mindfulness-Based Interventions, tiene una base que diríamos reduccionista de lo que llamamos el ser delimitado, que es un término acuñado por Ken Gergen, en el cual, pues, uno de los factores que se cree es que el problema, la patología, el estrés, el dolor está localizado dentro del individuo y se debe solucionar por cambios interiores que se dan bajo unas pautas de un profesional. Es decir, que llamamos reduccionista individualista de la persona como un ser delimitado y no como un ser relacional que no está delimitado. Entonces, en esta visión reduccionista y en especial en la práctica clínica se cree que las personas están rotas dentro y se investiga cómo poner algo externo para arreglarlas. Es decir, que en los cursos de mindfulness que están orientados con esta visión reduccionista, pues bueno, te vamos a dar unas prácticas para que tú superes el estrés, que es tu problema. Un poquito esta sería muy brevemente el contexto del mindfulness. Entonces, el mindfulness, uno de los impulsores que realmente es el que lo ha hecho más conocido en todo el mundo, sobre todo en Occidente, es Jon Kabat-Zinn. Él era un activista que luchó contra la guerra de Vietnam, en los años 60 contra la participación del MIT, Massachusetts Institute of Technology, en el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, y él creó el curso del Mindfulness-Based Stress Reduction, de 8 semanas. Y hasta el año 2000, en muchos congresos, conferencias libres, lo dio a conocer. En un principio se tradujo mindfulness como atención plena, pero ahora ya se usa el término en inglés. Entonces, en el año 2002 hubo un psicólogo galés, Mark Williams, que trabajó con sus colegas en Cambridge y en Toronto,
combinando este programa de Kabat-Zinn con la terapia conductual cognitiva para crear un curso de 8 semanas de mindfulness que en el 2004 fue recomendada como prescripción en el Servicio Nacional de Salud para tratar la depresión recurrente. Entonces, esto lo que hizo es que el mindfulness se ha vinculado mucho a la psicología cognitiva y a esta base reduccionista de la persona. Entonces, ahora vamos a entrar ya en lo que son las bases del mindfulness relacional y ver un poco a ver si se... Vale, entonces, ¿ven ahora la diapositiva? Sí, sí, se ve perfectamente bien. Sí. Entonces, las bases del mindfulness relacional, ¿cuáles son? Bueno, pues evidentemente Ken Gergen es uno de los impulsores de esas bases, que el ser no está delimitado, que se va co-creando en las relaciones momento a momento, que en esas relaciones emergen potenciales de ser y actuar en formas particulares, momento a momento en el grupo. Otra base es ser consciente de las posibilidades que se extienden más allá de la recuperación y el bienestar de la persona. Es decir, que no es solo meditar para recuperarte de tu estrés desde esa visión reduccionista que estaba diciendo antes del ser delimitado, que tú vienes y el profesor, tú vas a un curso y el profesor te da unas técnicas y unas prácticas para que tú arregles el estrés. Esa no es la visión del mindfulness relacional, sino la de ser conscientes de todas las posibilidades que se extienden más allá del mero hecho de recuperarse, si es que uno se tiene que recuperar, ¿no? Y en esas bases está el cambio de cultura de déficit a cultura de abundancia, que tanto Gergen como Cooper-Ryder hablan de esto. De co-construir comunidades de cuidado, co-crear comunidades no intencionales, son comunidades que emergen en el momento. Ahora, de aquí un rato, iré hablando de cada uno de estos temas como más en profundidad. Y otra de las bases del mindfulness relacional es el cambio del rol del profesor, que deja de ser el profesor que da las pautas y dice lo que es, lo que tiene que ser, deja de tener ese rol y pasa a ser co-creador como miembro del grupo que está reunido para una práctica de mindfulness. ¿Qué investigaciones hay sobre el mindfulness relacional? Pues hay muy pocas. O sea, básicamente el efecto del grupo en la práctica del mindfulness no ha sido un tema de indagación y de investigación en la línea, sobre todo, de la psicología conductual, cognitiva, y muchos profesores de las intervenciones que hacen de mindfulness viven la profundidad de las relaciones que se dan en el grupo, pero muchas veces están influidos por el pensamiento individualista, reduccionista, que hay también en el pensamiento clínico, que no le dan importancia a el hecho relacional. Entonces, la mayoría de estudios del mindfulness se apoyan en la perspectiva individualista. Kabat-Zinn, justo es que ha llegado a mis manos hoy un artículo que escribió él y que publicó el 23 hace 2 días en The Guardian, en el que dice: la ciencia de la meditación está en su infancia, necesitamos décadas de más estudios y más investigaciones. Luego hay otros profesionales como Van Alderen o Immel y otros colaboradores que en el 2008-2012 Van Alderen sugiere que los profesores fallan en reconocer cuánto las personas valoran el apoyo del grupo
Mel y sus colaboradores dicen que la meditación no solo es una intervención individual que se desarrolla en el grupo, sino que lo que ocurre, el efecto, está ocurriendo a nivel individual y de grupo. Es decir, que no es solo para arreglar el individuo, como digamos. Luego, McCone, que les comentaba antes, es miembro del Taos Institute. Él cita 17 estudios sobre la influencia del grupo en los participantes, porque en el mindfulness relacional el grupo es prioritario, es decir, la práctica se da en la relación de las personas que están en ese momento practicando. Entonces el grupo proporciona apoyo, normalización, es decir, si uno se siente de una manera determinada que si estuviera solo igual le parecería que está muy mal, en el grupo se normaliza como que lo que es y no se entra en la patología, diga, en pathologizing, que se dice en inglés, ¿no? El grupo motiva y apoya la práctica de meditación, se ofrece un sentido de pertenecer y de comunidad y se apoya el aprendizaje del mindfulness. Entonces, McCone publicó el año pasado un capítulo en un libro sobre mindfulness, sobre el ser relacional, consideraciones para usar mindfulness en los entornos clínicos con los pacientes. Y también publicó en el libro de Contemplative Social Research, Caring for Self, Being and Life World, un capítulo sobre Inside Out, the Mindfulness-Based Intervention as a Model for Community Building. Cómo construir la comunidad a través de las intervenciones de mindfulness. Entonces, de alguna manera, Jon Kabat-Zinn, que es uno, como he dicho, de los impulsores del mindfulness, junto con Thich Nhat Hanh, y aquí en este libro Thich Nhat Hanh le hace el prefacio, él empieza a dar unas pautas relacionales, aunque como su método fue, digamos, luego utilizado y así se sigue utilizando por la psicología cognitiva, conductual, no diríamos que Jon Kabat-Zinn sea un impulsor del mindfulness relacional, pero sí que algunas de sus afirmaciones y algunos de sus escritos nos llevan a abrirnos a esa posibilidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice, bueno, pues mindfulness es poner atención de una manera particular en el propósito, en el momento presente y sin juzgar. Y luego dice, esto es del artículo que acaba de publicar él hace 2 días, y dice, estamos tan atrapados en las perspectivas dualistas de nosotros y ellos, pero en realidad no hay ellos, sino que y nos tenemos que despertar a esa realidad del nosotros, de que somos con el otro. Algunas definiciones que nos pueden aclarar más esta visión del mindfulness relacional es que el mindfulness no es una habilidad o un estado mental que cada participante aprende y hace suyo. Y hay un hecho interesante, y es que la meditación no está diseñada para hacernos felices, sino para destruir nuestro sentido del yo individual. Y lo que pasa es que es algo que se olvida en las prácticas que se han popularizado del mindfulness. Y parece como que el hecho de la meditación y el mindfulness como si el objetivo sea para ser feliz, pero en realidad en los orígenes de la práctica está el cuestionar el sentido del yo delimitado, del yo individual. En el mindfulness relacional se adopta una visión socioconstruccionista en la cual la relación define quiénes somos y qué hacemos en cualquier situación. Y ahí esto es interesante porque en realidad en realidad
este enfoque define la actividad de enseñar y aprender de una manera diferente que como se hace en las clases de mindfulness, digamos, reduccionista o individualista, para diferenciarlo, digamos, de lo que estoy explicando. Entonces, el enfoque del mindfulness relacional define la actividad de enseñar como una co-creación que involucra y afecta a todos los participantes. Entre todos, creamos a cada momento una creación única que surge en ese momento y, por tanto, es irrepetible. Y otras bases de la práctica del mindfulness relacional es invitar a las personas, a cada participante, para que esté presente y que el estar con el otro contribuya a su experiencia, no es que le aleje de ella, porque quizá en el mindfulness más individualista hay la creencia de que, bueno, de que tienes que separarte del otro para meterte en tu mundo y entonces tener la experiencia. Y realmente desde el mindfulness relacional no entramos en eso, sino que la experiencia se da en la relación con el otro, en la presencia con el otro. De manera que si entramos en una dimensión más contemplativa, en esa dimensión es la presencia del grupo que te ayuda a entrar en esa dimensión y que te ayuda a ir más allá de la dimensión racional. Y esto contribuye a ir más allá del yo limitado. De manera que el sentido del yo se va reduciendo y uno se abre a la experiencia de ser y estar con el otro. En las bases de la práctica del mindfulness relacional también está el ser thinking partners, ¿no? Es decir, co-crear juntos el sentido, que ese sentido lo creamos momento a momento con los diferentes participantes, que se acepta a todos los participantes sin corregir o sin que haya una crítica de una posición externa privilegiada. Es decir, que el profesor, como decía, deja de ser como profesor, es un co-creador. Y es importante sentarse en círculo de manera que no hay jerarquía. Y esto es algo que en la indagación apreciativa también prestamos mucha atención, a sentarnos en círculo. Entonces, en una clase de mindfulness relacional, o una práctica más que clase, una práctica de mindfulness relacional, no es que el profesor esté sentado adelante y los demás como si estuvieras en teatro, sino que siempre el círculo es importante y el profesor pasa a formar parte del círculo. Otras bases es no se reafirma la patología ni se etiqueta como patología, ¿no? Lo que McDown en inglés llama el non-pathologizing. Significa no etiquetar. Y en ese sentido, Kabat-Zinn, él dice que si estás respirando hay más bueno en ti, más bien que no erróneo, ¿no? En inglés sería, if you are breathing, there is more right with you than there is wrong. En ese sentido, la práctica de la meditación va a no etiquetar la patología. Y aunque sea una práctica donde no es una práctica clínica y por tanto no se hable de patología, pero si uno habla del estrés o de la depresión, no vamos a etiquetar esos estados, sino que vamos a orientarnos en crear un lenguaje de abundancia y un lenguaje que nos una en la experiencia meditativa. Y ahora entraremos en el tema del lenguaje. Voy a compartir aquí esta diapositiva.
A ver, compartir, sí. Entonces, la idea es que se eliminan las expectativas de un rol concreto del profesor y quiere decir que cada participante, cuando decía que no es jerárquico, es que cada participante es experto en su propia experiencia y las relaciones en el diálogo son no jerárquicas, es decir, nadie asume el rol de superioridad, de ser experto, de saber más que él. De manera que la experiencia se desarrolla en el momento presente en el que se está dando en el grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a crear una expectativa de que el mindfulness sea para algo en concreto, sino que pasamos a co-crear juntos la experiencia y de esa manera se apoya en que el potencial de todos se exprese. Hay veces que hay grupos de meditación que se centran en un texto o unas pautas que da un profesor y eso reduce la posibilidad de que las personas se empapen de la presencia del grupo, porque es como que se meten hacia adentro y se centran en su yo delimitado individualista. Entonces yo cuando hago las prácticas de meditación pongo mucha atención a este tema de que la persona no se entre en un ensimismamiento, o sea, ensimismado en sí mismo, sino que se empape de la presencia del grupo. Y no es que practiquemos una pedagogía del mindfulness para lograr ser cambiado o transformado de una forma en particular, sino que la práctica del mindfulness no es para un para qué, para algo en particular, con expectativas en particular, sino para explorar lo desconocido del momento presente. Y en ese sentido, la práctica del grupo es lo esencial, estar aquí y estar en el momento presente, que es una de las ideas clave que comparte Thich Nhat Hanh. Y explorar lo desconocido de ese momento presente. Por esto la práctica del mindfulness relacional se da en grupo. Y los participantes, la sala, los objetos, los muebles, todo influye en crear la atmósfera. Es decir, que es relacional no solo de la relación del yo con el otro, de las personas que están presentes, sino la relación con el todo y con lo que se va desarrollando. Y en ese sentido, una práctica de mindfulness, pues a veces se plantea la pregunta, bueno, ¿ahora cómo están? ¿Cómo estás en la sala? ¿Qué está pasando? ¿Qué sentís en este momento? ¿Qué está ocurriendo en este espacio compartido? ¿Cómo estamos siendo juntos? Y no se proponen resoluciones, sino una contemplación abierta sin un propósito marcado. Esta es una de las diferencias entre el mindfulness relacional y algunos de los cursos de mindfulness que se dan como con propósitos y agendas como muy marcadas, ¿no? Aquí, de hecho, se va creando el sentido estando juntos. Y cuando... Bueno, otra de las bases del mindfulness relacional es que no hay normas o procedimientos en relación a lo que debe ser en el momento. Y cuando alguien en el grupo está ansioso, con dolor, con pena, siente el apoyo de un grupo resonante, silencioso, cuidadoso, que se ha creado como en esa comunidad de cuidado. Y ahora, después hablaré del tema de la comunidad a que me refiero. Ese vínculo grupal que se da genera como una sensación de comunidad no intencional, es decir, la gente que va y participa en un grupo de mindfulness no va con la intención de crear comunidad, pero es algo que ocurre, que es temporal, que emerge en el momento. Y bueno, yo he traducido este término de steep que usa mucho McCown en sus textos y en su compartir sobre el mindfulness relacional, que es como empaparnos, ¿no? Es estar totalmente en el grupo, vinculado al grupo.
Y eso es un sentimiento, no un pensamiento, una idea. Y la intensidad de la atmósfera que se crea entre todos es lo que quizá es transformador, ¿no? Que resuenas con el grupo, co-creas desde el ser relacional, perdiendo las limitaciones del yo delimitado, y entonces te encuentras, o nos encontramos cuando estamos en una práctica de mindfulness relacional, en un terreno fértil para co-crear juntos muchas posibilidades de acción. Sería una de las ideas. Entonces, comunidades, ¿a qué me refiero aquí? Y cuando hablamos de mindfulness relacional y comunidades no intencionales. La importancia de tener en cuenta todo el grupo, de sostener el campo que se crea en el grupo, de incluir las relaciones no presentes, en el sentido de que, pues, si uno viene a un grupo de mindfulness y trae consigo pues todas las relaciones que si sus hijos, sus padres, sus compañeros, es decir, sus colegas, tener en cuenta que no estás solo porque estás con el grupo ahí presente, sino que tú en tu ser relacional llevas contigo muchas otras presencias. Y la práctica nos ayuda a crear un entorno en que la sensación de calma y seguridad lleva al grupo a responder con un compromiso social, que se refuerza mientras se manifiestan esos sistemas de resonancia y las neuronas en espejo que se dan al estar en grupo y en la práctica. Se genera un sentido de pertenencia, una experiencia compartida, y ahora quería entrar brevemente con el tema del lenguaje y el sentido. ¿Qué queremos decir con ciertas palabras? Por ejemplo, participante, comunidad, amistad. Se crea un significado de esas palabras no como un participante individual, sino como seres relacionales. ¿Cómo comprendemos la experiencia de ser mindful juntos? ¿Cómo comprendemos la rica experiencia no verbal de estar juntos con participantes en el aula o en la consulta? Entonces, esto es algo a lo que nos abrimos al diálogo, y no que sea el profesor el que da la respuesta a este tipo de preguntas. Y es cierto que hay veces que cuesta encontrar la palabra, porque muchas de las lenguas occidentales están como muy imbuidas de nociones individualistas. Y bueno, aquí he puesto esta frase que cita Ken Gergen en el libro del ser relacional: el significado último reside en el silencio como una verdad no pronunciada. Porque uno de los factores importantes en la experiencia del mindfulness relacional es la creación de sentido. Y cómo creamos sentido juntos. Entonces, en resumen, lo que he dicho hasta ahora es el sentido que creamos juntos, la importancia del aquí y el ahora, estar presente, y que el cambio del rol de profesor, que deja de ser profesor y es un co-creador de la experiencia, y luego la importancia del espacio y la relación que se da y se crea en el momento presente. Entonces, yo quería compartir, poner un ejemplo que seguramente puede ser como más visual, de entender cómo una práctica de mindfulness relacional se parece a una jam session de jazz. Igual a algunos el jazz no les gusta o les pone nerviosos, no sé ustedes si les gusta música de jazz o no, pero cuando se da una jam session hay una serie de factores, como por ejemplo que cada participante trae su potencial y su instrumento,
que crean juntos en el momento presente, es decir, no es algo que se ha planificado antes, sino que la creación se da en el momento presente y fluyen en conexión con el otro, es decir, un músico crea porque el otro crea y así generan una conectividad, una conexión con los otros. Han de estar muy alerta para esa co-creación colectiva, están concentrados, están expresándose y no se espera un producto determinado. Entonces, en una jam session, pues podríamos decir que es una expresión de lo que el que nunca ha participado en una sesión de mindfulness relacional pueda entender un poquito que se trata de ese co-crear juntos la experiencia y el significado. Entonces, es una práctica de lo que se da en el momento presente. Ahí es la esencia del mindfulness, es volver al momento presente. La práctica relacionada a tu potencial, tu experiencia, pero en relación con el otro, es decir, te abres y conectas con lo que no sabes, con lo que sabes y con lo que no sabes, ¿no? Como el músico sabe tocar su instrumento, pero no sabe lo que va a tocar de aquí 5 minutos porque depende de lo que creemos entre todos, los músicos. Hay una empatía, es decir, un sentir, escuchar al otro, co-crear con el otro, y hay como escuchar el futuro que emerge entre los participantes. Es como un estado de awareness colectivo. Pongo la palabra en inglés porque es diferente que consciousness, y en castellano awareness a veces se traduce como atención o como conciencia, y no, ninguna de las dos palabras me parece más adecuado como awareness, ¿no? Es como darse cuenta, no sé. Bueno. En la indagación apreciativa, y ahora entramos a la relación de la indagación apreciativa y el mindfulness relacional, veremos que hay muchas cosas que están relacionadas, ¿no? El co-crear juntos el sentido, el principio narrativo, es decir, qué lenguaje utilizamos y qué sentido le damos conjuntamente con el otro, el círculo, la creación de comunidad y la expresión de la sabiduría colectiva. Digamos, como en la jam session, no es un instrumento individual, sino que entre todos expresamos conjuntamente y creamos ese significado de lo que estamos creando. La práctica de percibir, de estar presente y percibir. La práctica de lo que en la teoría U se llama el presencing, es como una palabra inventada porque es el present del presente y sensing de estar sintiendo, de estar con el otro. El participar proactivamente en la generación de posibilidades y alternativas. Esta es una acuarela que pinté después de un accidente de moto que tuve y bueno, he puesto algunos de los cuadros que pinto. Entonces, el participar proactivamente en la generación de posibilidades y alternativas, el enfoque generativo, es decir, que siempre vamos a generar esas posibilidades en vez del discurso de carencia, de lo que no funciona, de lo que va mal, en vez del discurso de déficit, a un discurso de abundancia. El valor del aprecio, de apreciar lo que está ocurriendo en este momento, no etiquetarlo, no juzgarlo, no criticarlo, no, el non-pathologizing, ¿no? El no juicio sería. Que no juicio no significa no tener espíritu crítico, ¿no? Es diferente. Y el conectar con el núcleo positivo, yo más que positivo he querido respetar el David Cooper Ryder le llama el positive core, en la indagación apreciativa yo le llamaría más el núcleo vital, lo que nos da vida, la savia que nos mueve, lo que nos impulsa hacia adelante, lo que nos da fuerzas. Esto se da en el grupo con mucha más potencia.
en relación con el otro. Crear y construir un futuro a partir del presente, recuperar y reconstruir las relaciones de maneras innovadoras, produciendo posibilidades, identidades y relaciones emergentes. Reconocer valores y recursos como motores comunes, no huir del sufrimiento, sino abrazar lo que se da en el momento. Todo esto son prácticas de mindfulness que se practican también en las intervenciones de indagación apreciativa. Colaborar, expresarse, recuperar recursos implícitos, escuchar lo dicho, expandirlo, ser escuchado, ser reconocido, compartir y construir juntos. Entonces, para algunos de ustedes ya conocen la indagación apreciativa, pero muy brevemente, digamos que es un proceso generativo de cambio en el desarrollo de las organizaciones y las comunidades. Es un proceso de investigación en acción de lo que da vida a una organización, comunidad, persona, grupo vinculado, que utiliza un conjunto de principios para descubrir lo que enaltece la vida, para diseñar e innovar lo que da más vida. Y estos principios se basan en el campo de la construcción social, del construccionismo social. Y la innovación emerge del mismo sistema, es decir, no es que alguien de fuera viene y te dice lo que tienes que hacer, sino en el mismo sistema relacional está la posibilidad de esa emergencia de la innovación. En la indagación apreciativa se utiliza un ciclo de las 5 Ds, que es definir, descubrir, soñar, diseñar y el destino. No voy a entrar en detalle con esto, porque antes cuando se han presentado he visto que la mayoría ya tienen esta formación de indagación apreciativa, pero sí que quiero vincularlo al mindfulness relacional. Cuando entramos en la fase de descubrir, hacemos la práctica del presencing con la idea presencing de mindfulness, que salgan de su yo delimitado para que entren en una escucha generativa en las entrevistas, que aprendan a escuchar o que vivan en la escucha desde lo que emerge en el momento en relación con el otro. Entonces, normalmente preparamos unas entrevistas para esa fase y muchas veces el cliente nos pide que le enviemos las entrevistas y no las enviamos de antemano porque estas entrevistas que se hacen entre ellos son precisamente para que no vengan con las respuestas preparadas, sino que co-creen juntos y escuchen lo que emerge en ese momento. Esa sería una práctica de mindfulness relacional. Entonces, cuando entramos en esta fase de descubrir, hacemos una práctica de mindfulness relacional antes de que empiecen a hacerse entrevistas y antes del trabajo en grupo, precisamente para traer esa presencia, estar aquí y vamos a co-crear juntos, salir de este yo delimitado para entrar en la experiencia del yo soy porque tú eres, del ser relacional. Y en la siguiente fase, la del sueño, co-creamos sueños compartidos y conectamos con las aspiraciones colectivas. En esta fase se hace también una meditación y en esa meditación la idea es ayudar a las personas, no ayudar, es que no es la palabra ayudar, o sea, co-crear juntos esa visión compartida, esos anhelos, aspiraciones compartidos, de manera que salgan del yo delimitado para crear realmente un sentimiento de grupo, de conjunto, en que luego se continúa en el trabajo que se hace en diseño y destino, que son las siguientes fases de la indagación apreciativa. Entonces, la indagación apreciativa en la que se practica mindfulness relacional le están denominando en Case Western University como Holistic Appreciative Inquiry, ¿no? Como incluir esta mirada del mindfulness relacional. Entonces, la idea es que se comparten visiones
y aspiraciones y se co-crea una visión común entre todos. Entonces voy a mostrarles algunos ejemplos de mindfulness relacional e indagación apreciativa. Voy a empezar con una experiencia en Concepción, en Chile, después del terremoto que hubo en el 2010. Y voy a cambiar el PowerPoint, que lo tengo aquí, el de Chile, que tengo preparado. Vale. A ver. Entonces ahora lo que voy a hacer es compartir algunas experiencias. Vale. En Chile, en el 2010, hubo, no sé si fue el 10 de marzo o en febrero, hubo un terremoto. Entonces, un equipo de personas que forman parte del Taos Institute, y uno de ellos es Roberto Aristegui, que da clases en la Universidad Adolfo Ibáñez, crearon una intervención en Concepción con las escuelas, porque había el desafío de cómo vamos a empezar la escuela ahora, que muchos niños han perdido a sus padres, otros han perdido a su casa. Entonces, en esa intervención, a ver, que voy a enseñarles algunas fotos, pero una de las prácticas que hicieron fue de mindfulness relacional, de estar presentes con el otro. En la fase de descubrir de la indagación apreciativa, normalmente vamos a descubrir alguna experiencia de éxito, de inspiradora, de fortalecimiento, pero después de un terremoto, de una situación de tal trauma, uno no puede ir a buscar al pasado ninguna de ese tipo de experiencias. Entonces lo que hicieron fue estar todos de pie. Eran 400 personas, ahora les enseñaré más fotos, pero quería explicar esto. De pie, ponerse en parejas y decirse uno al otro: agradezco que estés aquí. Entonces, esta frase, agradezco que estés aquí, significa, bueno, estás vivo, estoy aquí contigo y agradezco este momento. Entonces, esta es una práctica de mindfulness relacional vinculada con la indagación apreciativa, es volver al momento presente. Estamos aquí, los que estamos vivos, quizá hemos perdido la casa y quizá estamos súper tristes, con muchísimo dolor, pero estoy aquí y agradezco que estás aquí. Esta fue el inicio de esta intervención de mindfulness relacional e indagación apreciativa. Vuelvo a enseñarles las diapositivas. Y el tema que decidieron trabajar es, bueno, hemos de crear una comunidad de cuidado en la que nos amemos, comuniquemos, nos sintamos seguros. Aquí algunas comunidad que sana y crece, que está unida. Construir nuestra comunidad con integración, confianza, con la fuerza del amor. Esto fue el trabajo que hicieron en esa intervención. Entonces, bueno, claro, el terremoto genera un estado de mucho miedo y aquí, pues bueno, hacen hincapié en la confianza, en apoyarnos, en el bienestar, en educar con amor, el construir fraternalmente. Entonces, estos son trabajos de los diferentes grupos que se reunieron en esa intervención de indagación apreciativa. Bien, esta era una de las experiencias. Otra experiencia
¿Ven ahora unas fotos que he puesto? No, Miriam, no estaba apareciendo lo que estabas presentando al final. Sí, no aparecía ninguna presentación. Sí. Cuando hablé de Chile no apareció ninguna presentación. Solamente la portada y 2 escenas de unas personas, nada más. Ah, vale, a ver. Voy a ver. Compartir. Vale, entonces vuelvo a enseñar lo de Chile. La portada estaba y después habían... Esta. Sí, la de las personas, sí. Sí Esta. estaba también. Eso no. Esta. Ah, vale. Estos son trabajos en grupo. Ya. Que bueno, yo cuando les estaba hablando, les estaba leyendo los trabajos en los grupos que hicieron justo después del terremoto. Ya. Seguridad, bienestar, confianza, cuidado, comunidad, clima de unidad. Ahora sí que están viendo las fotos, ¿no? Ahora sí. Vale. Sí, la estamos viendo. Vale, ahora voy a enseñarles otras fotos de otra experiencia. A ver. Vale. ¿Esta la ven? Sí. ¿Se ve muy pequeña o no? Se ven pequeñas. A ver si sé ponerla grande. Aquí, vale. ¿Ahora lo ven más grande? No. Ahí sí, ahí sí. Vale. Sí, aquí se ven. Esta es una intervención de indagación apreciativa donde practicamos el mindfulness relacional. Lo que pasa que no he encontrado fotos cuando están meditando toda la gente. Aquí a la derecha hay una foto que están compartiendo y abajo en la izquierda están dándose la mano y bailando una sardana. Eran 200 funcionarios del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en el que después de una práctica de meditación y mindfulness crean un sueño compartido, se llama un sueño, unas aspiraciones compartidas, de darse la mano todos, ¿no? Entonces, ahí aquí se ve, bueno, la inclusión, el círculo, el estar juntos. Y en este grupo de 200 personas, que luego hicimos, esto fue el 2015, y luego este año, en mayo-junio de 2017, hice con otro grupo de funcionarios del mismo ayuntamiento, incorporamos la práctica de la meditación y mindfulness relacional con la indagación apreciativa. Esto es algo como bastante innovador, pero que lo que ayuda es a que luego las conversaciones sean mucho más generativas y la gente está como mucho más presente con el otro. Y luego, otra práctica de retiros que he hecho con grupos abiertos en verano del 2016 y también del 2017 y no tengo fotos o no las he encontrado. Entonces, en estos retiros iniciamos siempre con entrevistas de indagación apreciativa para traer el ser relacional al presente, para ser conscientes del lenguaje que estamos usando en narrar nuestras historias, para escucharnos y generar un vínculo y básicamente para estar presentes en lo que somos aquí y ahora. Es decir, es co-crear el sentido conjuntamente, revisar el lenguaje que usamos y cómo estamos y cómo construimos los conceptos que suelen salir en algunos de estos retiros como Dios, el otro, el tú, el yo, la trascendencia, lo sublime, lo bello, y respetar que cada uno lo co-construya junto al otro, aceptando, como decía antes, que está bien, digamos, no hay bien ni mal, sino que se va construyendo
el significado que tiene cada uno, que tiene para cada uno las diferentes palabras como estas, ¿no? La belleza, lo sublime, la trascendencia. No hay en ningún momento una imposición de una creencia o una imagen de lo que tiene que ser, sino que se co-crea entre todos. Y esto yo lo he encontrado en los retiros que hemos hecho como muy innovador para la gente, porque no están acostumbrados a esta práctica más relacional. Entonces aquí, para terminar y antes de abrir al diálogo, al coloquio, si tienen preguntas sobre lo sagrado, he cogido 2 citas de Gergen, del libro del ser relacional. La primera la he dejado en inglés porque es que en el libro en castellano no lo he encontrado y no tengo aquí el inglés. Esto lo cité en un capítulo que publiqué para un libro del Taos. Cuando nuestras acciones contribuyen a la generación continua de sentido, la coordinación más que la alienación, estamos involucrados en la práctica sagrada. A través de la coordinación positiva nos involucramos en los procesos de los cuales surge el significado, el valor y el sustento continuado de lo sagrado. La santidad no es un estado del cielo ni de la mente, sino que se realiza, se da en nuestro instante juntos, ¿no? En nuestro próximo instante o momento juntos. Lo sagrado no habita en entidades singulares o delimitadas como tales, algunas que son más bendecidas que otras, sino en una condición de vinculación última. Entonces, para quienes no conocen a Ken Gergen, él es uno de los impulsores principales, por no decir el principal, sobre el tema del ser relacional. Y por esto he querido terminar con estas palabras de él sobre la relación con lo sagrado. Y me gustaría dedicar el ratito que nos queda para que podamos compartir, si tienen alguna pregunta, si quieren compartir alguna cosa. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? Lo que veo, Miriam, en esto, y aclárame a ver si es así, realmente es llevar el mindfulness a una práctica colectiva, más que una práctica individual, sino hacer de esto algo donde a través de esta co-creación y relacionamiento con los otros, potenciar esa experiencia del aquí y el ahora. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en realidad no sería llevar el mindfulness ahí, sino que el mindfulness ya es eso. El mindfulness ya es relacional. Lo que pasa que tal como se ha dado a conocer y se está dando a conocer, sobre todo con este curso de 8 sesiones que ha surgido como comentaba, de Jon Kabat-Zinn y luego de los psicólogos que continuaron y continúan esa labor, pero que es más ahora no me sale la palabra. Bueno, entonces, que no es que el mindfulness sea individualista y nosotros lo estamos llevando a lo relacional, sino que el mindfulness de por sí ya es una vivencia relacional. Exacto. No sé si respondo a tu pregunta. Es que la duda viene porque, yo evidentemente no he hecho prácticas y estoy no estoy tan inmersa en el mindfulness, pero lo poco que yo sabía del mindfulness o veía era algo más de uno, del aquí y a la hora con el uno. Es la primera vez que lo veo de una forma colectiva, entonces la duda que me surge era eso, si parte de algo individual, aquí ahora, para ahora llevarlo a lo colectivo, pero por lo que tú me estás explicando, Miriam, el origen fue colectivo, ¿no? Sí, uno de los orígenes es el de Thich Nhat Hanh, que como comentaba, él pone más énfasis en la comunidad, es decir, en el ser con el otro,
que no en el Dharma budista, porque el mindfulness, su origen, una parte del origen del mindfulness viene de la práctica budista. Entonces, como dices muy bien, la mayoría de gente conoce el mindfulness como una práctica individual, que alguien te enseña unas técnicas que tú practicas solo o practicas con otros, pero aunque estés con otros es como que los otros no importan, lo que importa es tu práctica. Y aquí lo que estoy diciendo en este compartir y que con otras personas del Taos Institute que también están en esta línea, la importancia del grupo y de co-crear juntos. Que no es que tú sola practicas la meditación, porque el concepto mismo de soledad es una construcción, porque no estás sola, aunque parezca que estás sola, estás en tu interior con todas las relaciones que te han llevado a ser lo que eres ahora. Ok, ahora sí lo entendí, Miriam, gracias. Félix. Sí, Miriam, buenas tardes y muchas gracias por la información, la conferencia. Escuchándote ahora y planteándome dentro de los entornos organizacionales, cuando los equipos están sumamente fragmentados, o sea, cuando hay mucha conflictividad, desde tu punto de vista, ¿crees que es importante inducirlos primero a esta práctica de mindfulness relacional antes de comenzar a manejar propiamente las situaciones de conflictos, aquellas situaciones que están generando la tensión dentro del equipo? Sí, yo no sé si utilizaría la palabra inducirles, pero sí, la idea de que se haga una práctica de mindfulness relacional en la que se les trae al momento presente para que salgan de ese estado de fragmentación del tú y el yo, del nosotros y ellos, y de separación. Entonces, tu trabajo luego con ellos es mucho más fácil una vez has hecho una práctica de mindfulness relacional. Es más fácil porque les llevas a un estado de conexión entre ellos. Miriam, yo quisiera aclararme. Cuando tú hablas mindfulness relacional y muestras la foto y todo eso que están todos activos, hay etapas en la sesión o en la reunión en que primero ellos se conectan consigo mismo y piensan, se les da alguna instrucción que piensen sobre algo especial o algo novedoso o algo difícil o al revés, algo positivo que se haya vivido, y después ellos lo comparten. Porque me queda una separación ahí que no logro. Sí, en realidad yo así no lo he hecho. Es decir, no es que entren consigo mismos y piensen en una experiencia, sino es escucha tu respiración y traer tu presencia aquí con el otro, en esta sala donde estamos ahora. Entonces sí que se utiliza la respiración como una manera de salir precisamente de las historias mentales para estar presente con tu cuerpo y con los otros que te rodean. Entonces, en ese sentido, la práctica es en silencio, percibir, estar presente, escuchar la respiración, estar abierto a lo que está ocurriendo en este espacio que se está compartiendo. Y luego sí que preparo una entrevista de indagación apreciativa para entrar en diálogo con el otro, para empezar ese diálogo con el otro desde unas preguntas de indagación apreciativa que le lleven a estar presente con el otro. O sea, ahí habría una parte directiva tuya. Cuando tú dices, presento la entrevista, tú llevas algo preparado
de preguntas que habitualmente ya tienes experiencia, es necesario para que se vayan conectando con el grupo? Hay una etapa así en que después que ellos están conectados consigo mismo, con la respiración, tú cambias como etapa y haces algunas preguntas para indagar en forma apreciativa. No es que yo haga las preguntas, sino que se las hacen entre ellos. O sea, Sí, el diálogo tú se las planteas, le das pautas o no. Son unas preguntas como, por ejemplo, si las personas que han venido al grupo, pues si lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer aquí, si fuera lo ideal, ¿qué estaría ocurriendo para ti, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera? De manera que lo vayamos co-creando juntos. Entonces, si un participante escucha a otro participante, porque se hace en parejas o en grupos de 3 que comparten al inicio, es una manera de que entren en conexión y en diálogo con el otro, de, bueno, ¿qué es lo que te ha traído aquí? En ese sentido, no es que se les dé unas pautas de que tengan que pensar en algo en concreto. Pero ¿qué diferencia habría con los otros trabajos en que no se le da nombre de mindfulness ni indagación apreciativa? Estoy pensando en los trabajos que hacía la Dora Fried-Snitman cuando estuvo acá en Chile. Si tú querías trabajar sobre alguna temática, ella estaba haciendo practicar la reflexión, la conexión, pero no le ponía indagación apreciativa, pero era que cada uno se conectara con alguna temática y después lo compartía con un otro y después lo expresaba al grupo. Quiero clarificarme cuándo se le va a dar mindfulness e indagación apreciativa el nombre a estos trabajos grupales, porque hay mucha gente que hace algo parecido, pero sin darle el término de mindfulness. Esa es mi duda. Sí. Sí, es cierto que hay gente que ya tiene esa práctica. Por eso comenté el ejemplo de una jam session de jazz, que puede parecer que eso no sea mindfulness relacional, pero lo que se practica ahí es lo mismo que se está practicando en el mindfulness relacional. Entonces, no es que se le dé, digamos, se le diga a la persona, bueno, piensa en algún tema y luego lo traes al grupo. Lo que se hace es crear un entorno de confianza en el que si a ti se te ocurre un tema y lo quieres traer al grupo, que te sientas cómoda para aportar ese tema y compartirlo. ¿Y quién facilita eso de la comodidad del otro? Cuando se hace en grupo, en un grupo de mindfulness, digamos, si el grupo está convocado por alguien, por ejemplo, en este caso puede ser yo, convoco un grupo, entonces lo facilito yo, aunque hay veces que lo que hago es dividirse en subgrupos que se autofacilitan, depende del número de gente que hay. Entonces, es que se decide espontáneamente quién lo facilita. Esto es un poco también como la indagación apreciativa, que espontáneamente en los grupos que se forman deciden entre ellos quién va a ser el facilitador o quién va en realidad co-crean juntos. No es que haya una persona que sale de forma orgánica. Miriam, ¿cuál es la diferencia entre la escucha generativa y la escucha activa? ¿La diferencia esencial que hay allí? La escucha generativa, que es la que, digamos, el término acuñado por Otto Scharmer y que se refiere que escuchamos lo que emerge en la relación. Y la escucha activa, tal como se usa normalmente, no necesariamente está vinculada a la relación. La escucha generativa es escuchar lo que hay, lo que estamos creando ahora juntos, con el otro, entre
relacional. ¿Hay la posibilidad de que tú digas de repente este grupo va a ser de mindfulness y este otro grupo va a ser de indagación apreciativa? ¿En qué sentido? Es decir, cuando están ya juntos. Claro, o sea, que uno escucha mucho aquí en Chile, ¿no es cierto? No, yo practico la indagación apreciativa en un grupo, pero esa persona no había hablado de mindfulness. Por eso te pregunto, en tu caso, con la trayectoria que tú tienes, ¿tú haces la separación entre el mindfulness y la indagación apreciativa o siempre lo pones junto? No, hay grupos en los que, digamos, hay algo de indagación apreciativa y hay grupos que el enfoque es más de indagación apreciativa, pero siempre hay algo de mindfulness. Digamos que cuando voy a una empresa y voy porque han pedido una indagación apreciativa, voy a incluir el mindfulness en los momentos que vea oportuno, pero será más una indagación apreciativa. En cambio, cuando hay un grupo que viene para un retiro de mindfulness, vienen más para el mindfulness, pero le incluyo la indagación apreciativa como una manera de ayudar a que haya ese vínculo relacional. ¿Puedo hacer una pregunta, Miriam? O disculpe, ¿te interrumpo? Sí. Sí. Hágalo nomás. ¿Catherine habla? ¿Quién habla? Ok, thank you. Tengo una pregunta de lo que dijiste al principio de no etiquetar patologías. Estamos trabajando y vamos a trabajar más con mujeres que muchos no han tenido escuela en las zonas de más alto riesgo, de más alto abuso de los hombres, de sus maridos. Entonces vienen con mucho sufrimiento. El tema que se va a abrir todo un proceso, en ese caso va a ser nuevo, pero va a ser mujeres que tienen hijos en escuelas, o sea, jóvenes, teenagers, que tienen problemas de droga, porque son en zonas donde casi todo el mundo se droga, ¿no? Entonces, pues obviamente son hogares bastante disfuncionales. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahorita, eso es con la aplicación del sistema HeartMath, que cuando identifican sus malestares, o sea, las emociones de dolor, apliquen la respiración rítmica para estar observando cómo se va bajando la intensidad, porque hemos tenido que no pueden accesar el aprecio y gratitud por las cosas mientras están tan agobiados con el presente que es esas emociones. Entonces, le dices que no etiqueta patologías, por ejemplo, el estrés, pero sí se puede enfocar en el tema del dolor personal que está presente, como pues en nuestra experiencia, como que se ha ayudado, como trabajan eso y van a su casa con ese ritmo, de ese mindfulness de su dolor y de su respiración. Regresan a la siguiente sesión en una semana, muchas veces con muchos cambios. Pero esa es mi pregunta, que estás diciendo que no etiqueta patologías. ¿Cómo sugiere que tratamos el primer fase, que son mindful, o sea, usamos reflexión, observación, que observen su realidad interior, donde le duele en su cuerpo, donde le duele el corazón, quizás cómo son las emociones? La pregunta en concreto es sobre lo de no etiquetar, ¿no? O sea, la idea es que si la persona tiene estrés, tiene dolor, tiene tristeza, o sea, es aceptar, reconocer que eso es lo que es, o sea, no es huir de eso, pero el hecho de no etiquetarlo se refiere a no juzgarlo de si es bueno, si es malo, si no tendría que estar, esto no tendría que ser así, no puede ser que sientas este dolor, o es
un dolor y le pones una serie de adjetivos que etiquetas ese dolor y entonces parece que el dolor es muchísimo mayor de lo que en realidad es. Ok, sí. Y esta es una práctica también de la terapia narrativa, cambiar la narración, cambiar las palabras que usas a la hora de expresar una dolencia, una enfermedad. Muchas gracias. Ya sé que vamos bien. Sí, te puedo aportar algo y tú compartes, Miriam, o tú opinas diferente, pero cuando hablamos de etiquetar es que la persona no se ponga el rótulo ella misma, es que tengo estrés, ¿no? O sea, nosotros desde el punto de vista del uso del lenguaje, insistimos que la persona describa, pero no diga es que soy depresiva, es que tengo estrés por esto. En cambio, si tú trabajas en el diálogo, puede dar distintas palabras para que ella diga qué significa para ella estrés, porque para todos no es lo mismo. Yo pienso que eso es lo que se refería también ella, Miriam, o que no califique que eso es bueno o malo, o este dolor es más fuerte que el tuyo, que es como darle el adjetivo cualificante, ¿no? En ese sentido, no sé si te puede, que siempre se trabaja mucho desde el punto de vista del uso del lenguaje, terapia dialógica o narrativa, cualquiera de las terapias que están bajo el control de ánimo social. Sí, muy bien, gracias, Oriana, muy bien. Perdón, Miriam. Gracias. Gusto saludarte. Yo trabajo en organizaciones, especialmente en este momento, con la salud psicosocial. Y nos llaman porque ya en los estudios de los riesgos psicosociales clásicos ya identifican pues un grupo vulnerable y otros ya con un nivel alto de estrés. Primero, ¿cómo trabajar esto de la etiqueta que tú has mencionado? Y segunda cosa, cómo integrar este mindfulness relacional ya en un proceso de intervención, por ejemplo, en reducción y prevención de estrés, a nivel laboral estoy hablando. Gracias. Sí, a ver. Mira, el cortito de repente se nos va a apagar, que no esto es lo que te iba a decir, que nos va a acabar el tiempo. Yo creo que pueden tomar el mail de Miriam o el mail del TILAC y las preguntas que queden pendientes, hacerlas para que Miriam pueda seguir dialogando después. Perdón, sí. Fabián, se va a cortar de repente. Sí, es que está programado para que de aquí 1 o 2 minutos esto se corte. Así que aprovecha, Miriam. Sí, bueno, sí. En pocas palabras, entonces, así corto, gracias. Sí, no, primero es atreverse a experimentar desde lo que es el mindfulness relacional, desde esta visión abierta. Yo creo que el leer el libro de Ser Relacional de Ken Gergen puede abrir a nuevas posibilidades de la manera de tratar al otro cuando estamos en grupo. Y cuando hay estrés y nos reunimos en una sesión, entonces primero es reconocer que hay ese estrés, pero como ha explicado muy bien Oriana, no etiquetarlo y entrar en un espacio de respirar, de estar presente, de volver a la hora, de estar aquí, de relajarse y entre todos crear ese ambiente, porque uno individualmente quizá le será mucho más difícil y esta es una experiencia que a mí me han compartido muchas veces, es que cuando estamos en grupo nos va mucho mejor. Sí, nos va mejor porque estamos en grupo precisamente, porque estamos con el otro. Sí. Y bueno, la otra pregunta, si acaso luego continuamos por correo, si te parece. Quería dar las gracias a todos por vuestra atención y gracias al Taos Institute por ofrecernos esta posibilidad. Y bueno, espero que quizá me gustaría, claro, preguntar una frase cada uno que dijera qué es lo que ha aprendido. Lo que pasa es que esto se nos va a cortar. O qué es lo que ves aplicable en tu entorno.
Miriam, yo creo que sería bueno que mandaran al TILAC los mails de quienes participaron, porque hay... Muy buena idea, sí. Desde fuera, y así entonces cualquier persona que quiera algo, nosotros estamos con Miriam y ustedes mandan su mail y pueden mandar la pregunta. Especialmente que después puede estar el video a disposición, ¿no? Lo más probable que va a estar, no me comprometo, pero habitualmente las conferencias quedan grabadas. Entonces, Sí. por favor, Sí. bueno, puede ser al del TAOS, a la propia DAON, al del TILAC, al Sí. correo del TILAC. ¿Cuál es el correo? Ay, no me lo sé, pero, sé. Sí. Si quieren dicto el mío, pero anairoba2@gmail.com y yo los contacto. Anairova, con B corta, Anairoba2. Y en el chat pongo el mío y entonces me pueden escribir. Ahí está, claro. Igual les funciona si tienen tiempo de escribir sus preguntas en el chat queda grabado y luego lo pueden revisar y allí también pueden contestar las preguntas. Perfecto. En el chat se graba todo y cuando se graba la sesión queda grabado el chat. Gracias, Félix. Muchas gracias. Se va a cortar ahora, se va a cortar ya. Ya. Bueno, Gracias. Pues un abrazo para todos. Eso, un abrazo para todos. Saludos, Félix. Chao, saludos. Chao, Gracias. Gracias. Gracias, Miriam, por todo. Gracias. Gracias. Nos dieron tiempo. Sí. Adiós a todos. Ahí puse el correo del TILAC Sí, en el chat. gracias. Gracias. Ya, tilacstaosinstitute.net. Gracias, Paola. Chao, chao. Gracias, Miriam. Abrazos. Abrazos. Chao, chao. Chao. Nos dieron más minutos. Sí, quizás se olvidó de programarlo. Pero yo desgraciadamente tengo un cliente, así que tengo que retirarme también, Miriam. Estamos en contacto, cualquier cosa estamos en contacto. Sí, ¿ya? nos hablamos. Bien, chao, Gracias. chao. Chao.